18 horas vamos a tener la palabra, ya se encuentra aquí, ya se está preparando el doctor Martín Garaycochea, que es el director asociado de este hospital, del Hospital Evita Pueblo, para tener de primera instancia las palabras del médico que nos diga, en principio, gracias doctor por recibirnos. La primera pregunta sería, ¿en qué estado se encuentra el paciente que todavía está internado? Si es que todavía hay alguien internado en la institución. Yo el paciente que está internado lo dejaría de lado porque se descartó que fuese una intoxicación por estos gérmenes que tuvimos la desgracia de que fallecieran los dos pacientes del mes de enero. Así que es otra infección distinta. Igual el paciente está mejor que ayer, ha empezado a orinar sin problema, quiere decir que salió de la eventual insuficiencia renal y están evaluando la posibilidad de extubarlo. Le sacaron la medicación que tenía para sostenerle la presión y está mejorando, pero no tiene, por los cultivos que salieron, no tiene nada que ver con los dos primeros casos. ¿No tiene nada que ver con consumo de carne vacuna? No sabemos si tiene o no tiene que ver con consumo de carne vacuna. Yo le digo que los cultivos de los gérmenes del tercer paciente, que es el que está ahora internado, no tiene nada que ver con los cultivos de los dos primeros. ¿Y hay algún otro paciente que presente síntomas o características similares? No, son estos tres pacientes de los que estamos hablando. El último lo descartamos. ¿Y la bacteria ya saben cuál es? Tenemos un cultivo con Shigella y tenemos un cultivo con Salmonella. ¿Los dos pacientes fallecidos presentaban las dos bacterias? No sé si las dos, no le quiero decir una cosa por otra, pero habitualmente cultivan una. En uno era Shigella y en el otro Salmonella. Este fue el informe que recibí y de lo que charlé, porque estuve charlando con la gente que estuvo de guardia el día lunes, que fue el que más los vio. Después, los cultivos salen después. Se recibe al paciente, se le hace soporte vital en el momento, se lo compensa o se lo trata de compensar, se toma los cultivos y eso tarda unos días. Doctor, la persona que está ingresada ahora, que está intoxicada o que presentó los síntomas de intoxicación, ¿cuándo ingresó y con qué síntomas? Y si le comentó si había comido algo en mal estado. Comentar, que yo sepa, no comentó nada, pero lleva unos días ingresado y lo ingresaron más que nada por el temor de los dos primeros pacientes, pero resulta que no tiene nada que ver con los dos primeros. Claro. ¿Tiene información si dentro del municipio hay otros hospitales u otros centros de salud con pacientes con las mismas características? Nosotros lo que habitualmente hacemos es dar información. Nosotros le pasamos información al municipio, le pasamos información al ministerio y la información que recibimos es la información que recibimos de ustedes. Claro. Por ahí recibimos información que hay una clínica privada donde hay un paciente que está internado, pero no sabemos en qué condiciones, por qué causa, así que no le puedo decir. Sería poco serio si yo hablo de alguien que no conozco. ¿Cuál es el tratamiento que está recibiendo ahora el paciente? ¿El paciente está recibiendo el internado? Sí. Yo les pediría que el internado lo dejemos de lado porque no tiene nada que ver con, con los dos primeros. Okay. ¿Qué consejo le daría a aquellas personas que empiezan con síntomas y por ahí tienen miedo que sea lo que llevó a las otras dos a la muerte? Mire, primero tenemos que poner la cosa en contexto. Hablando con la gente de guardia, me comentaban que sobre la guardia que hace este médico, que son 12 horas, en la época prepandemia, de 80 consultas que tenían durante la guardia, 70 o 65 eran enterocolitis, durante mucho tiempo. Y estamos hablando de dos pacientes fallecidos en el mes de enero. Y este médico está haciendo guardia acá en el hospital desde que era residente. Es un caso muy eventual esto de los dos pacientes que fallecieron con esta... Son casos raros y lo raro es la velocidad, la toxicidad del germen. Esto es lo raro. ¿De qué depende eso de la velocidad y la toxicidad del germen? La velocidad de la enfermedad depende de la toxicidad y de la capacidad que tenga el organismo de defenderse. ¿No tiene que ver con la cantidad que haya ingerido de alimento en mal estado? Sí tiene que ver, porque para una infección hay que evaluar tres elementos básicos. Primero es el tipo de germen que infecta. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que una pinchadura de una rosa puede generar tétano. La cantidad de gérmenes que se inyecta es mínimo y la enfermedad es prácticamente mortal. Después hay que ver primero la calidad del germen, segundo la cantidad. Es distinto una mínima contaminación a una contaminación masiva. Y después el estado del paciente o del huésped, mejor dicho, en qué estado está como para resistir esta infección. Saben perfectamente que los pacientes inmunocomprometidos
no responden igual a cualquier infección que un paciente absolutamente sano. Ahora, para llevar tranquilidad a la población, estamos hablando entonces de casos raros, no habría una bacteria dando vueltas, por lo que la gente pueda estar asustada, más allá de tener cuidado con la manipulación de los alimentos y demás. Sería un poco irresponsable de mi parte decirle algo sobre esto. Yo lo que sí le puedo decir y los puedo invitar a pensar conmigo es que estos dos casos fallecieron estos dos pacientes el 12 y el 17 de enero. Estamos terminando enero y del grupo familiar, de los allegados, no hemos tenido comentarios de síntomas similares. Quiere decir que si calculamos la cantidad de enterocolitis que los médicos de la guardia nuestra habitualmente manejan, y tenemos solamente 2 pacientes en todos estos años que llevamos haciendo esto, es poco frecuente. Ahora, doctor, pero por ejemplo a la familia de Ariel le habían dicho que él ya tenía este virus en el cuerpo. ¿Es probable esta bacteria? Una posibilidad es que ya lo tuviese, pero es muy difícil dar certeza sobre estos temas. Nosotros podemos dar certeza sobre lo que le dije. El tercer paciente se descarta porque el cultivo no fue. Ahora, Podemos dar certeza sobre los primeros porque los cultivos sí lo confirmaron. con respecto a estos dos primeros, ¿tenían algún tipo de comorbilidad, por ejemplo, algún tipo de afección anterior, más allá de la infección por parte de la bacteria, que hayan permitido este desenlace? Sí, tenían algún tipo de... pero no viene al caso, no es... ¿No tiene relación? Digamos que no tiene relación y digamos que es un hecho demasiado doloroso como para que yo empiece a comentar cosas que surgen de la historia clínica y que no estoy ni siquiera habilitado ni tengo por qué comentarlas, es parte del secreto médico. Lo decíamos por eso que usted decía que tiene que ver con el organismo, el desenlace a veces de la infección. Sí, pero esto es una cuestión general, estos son elementos generales que hacen una infección de este tipo. La última de mi parte, ¿se implementó algún protocolo a partir de estos dos casos o se sigue atendiendo a los pacientes como siempre? Se sigue atendiendo a los pacientes como siempre porque siempre nos dio resultado. Cuando el médico de guardia sospecha que la diarrea es una diarrea viral, son medidas generales, hidratación, pautas de alarma y que consulte si tiene necesidad. Cuando el médico de guardia interpreta que esta diarrea puede ser bacteriana, se agrega un antibiótico durante 3 o 5 días y también se le da pautas de alarma y se le avisa que cualquier cosa vuelva. Ahora, lo que sí está claro es que si tenemos en época de verano 50, 60 pacientes con diarrea por día, no podemos hacer 50 o 60 cultivos. De hecho, la gente de la guardia está tan susceptible con esto que el último día pidieron, de todos los pacientes que entraron con gastroenterocolitis, a la mitad le pidieron análisis, cosa que no es frecuente. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí la palabra del doctor Martín Garaycochea, el director adjunto, el director asociado de este hospital. Bueno, un poco de tranquilidad.